noches, bienvenidos a Facetas. Qué gusto que estén con nosotros. Les pongo a mi disposición ya de una vez Twitter, @mafevadillo. Ese es mi Twitter para que se comuniquen conmigo. De hecho, ya hay muchas personas que están comentando y haciendo preguntas para nuestra invitada. Pero les cuento que esta noche nos acompaña una mujer cuya vida la fue llevando por caminos insospechados hasta convertirse en una mujer de gran trayectoria política en el país. Ha viajado por el mundo y también su habilidad para el diálogo la ha llevado a conocer a muchas personalidades, entre estas a Margaret Thatcher. Les cuento que fungió como la primera mujer presidenta de la Asamblea Legislativa en un periodo completo. Así que bueno, a continuación les voy a contar de quién se trata. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener... Ahí la estamos viendo guapísima como siempre, además que ese color le resalta aún más su belleza. Doña Gloria Salguero Gross, bienvenida. Bueno, yo te agradezco, María Fernanda, por esta oportunidad que es muy linda y que a uno pues no sé, lo motiva también a uno, lo entusiasma también, porque el trabajo mío ha sido verdaderamente de entrega a mi país, porque tú misma lo dijiste, por circunstancias ajenas a la voluntad de mi familia y mías, llegué pues a hacer política cuando en mi familia no había nadie político, fíjate. Imagínate. Entonces, pero sí, a mí me encanta, y me encanta sobre todo la comunicación y el trabajo del día a día, ¿verdad? Exacto, bueno, y has sido una mujer súper trabajadora. Hoy te preguntaba cómo estás, estoy full, tengo un montón de compromisos. Y bueno, la verdad es que las personas que trabajan en la política en el país, la verdad es que yo no sé cómo tienen tiempo para su vida propia, porque están todo el día en tantos compromisos, tantas cosas que ver, que hacer, qué podemos hacer mejor, dónde debemos actuar, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que hoy también queremos conocer otras facetas tuyas, porque muchos ya conocen tu faceta política, que vamos a ahondar un poquito más cómo llegaste allí, pero queremos conocer otras facetas. Por ejemplo, sabemos nosotros que eres de Santa Ana, ¿verdad? Eres santaneca. Felicidades y saludos a toda la gente en Santa Ana. Un beso enorme, una tierra preciosa también. Y bueno, naciste precisamente en una familia donde habían muchas tierras, ¿verdad? Tuviste que estar un poco allí, conocer un poco ese mundo. Te ligaste un poquito allí en ese mundo por tu papá, ¿no? Que era una persona que tú querías y admirabas muchísimo. Cuéntanos un poco esa etapa en tu vida. Bueno, mira, por una parte, pues nací en Santa Ana, que decimos nosotros los santanecos, que es la capital del mundo, sucursal del cielo. Exacto. Y centro del universo, ¿te imaginas? Imagínate, ¿no? Esa no me la sabía. No, esa no se la saben muchos, pero así me lo dijo un salvadoreño que vino de Los Ángeles y me dijo no solamente eso, y centro del universo. Así es que centro del universo. Y luego fíjate que tuve una suerte grandísima de verdad de haber nacido en una familia católica, una familia que me dio mucho los principios y los principios básicos en todo sentido, el respeto, el amor, el cariño, considerar a los demás. Fíjate que mi papá era un hombre que yo te digo, mi papá pues para mí fue lo máximo en mi vida, lo máximo. Y fue un hombre que me enseñó a ser correcta, a acercarme a la gente campesina, por ejemplo. Fíjate que yo andaba en la finca desde pequeñita, y te digo de pequeñita, de 5 años, bueno, yo digo que a la finca yo entré en el vientre de mi madre, ¿verdad? Por supuesto. Pero me llevaban a caballo, me llevaba a ver a los mismos colonos en la época, y entonces nos bajábamos en las casas de ellos. Y si a él le ofrecían una tortilla con frijoles, él la aceptaba y decía, démenle una a la niña también, ¿verdad? Mira, qué bien. ¿Y tú también feliz te la comías? Y yo feliz me la comía. Entonces yo me acostumbré desde pequeña a tener un acercamiento con la gente, pues... bueno, desposeída, digamos, hasta cierto punto, pero mi papá fue un hombre que le brindó todo, o sea, todo lo que podía en su momento y mucho cariño a todos ellos. Mi papá fue un hombre que lo recordaron increíblemente. Pero bueno, y de hecho, por allí me contaron que tú repartías caramelos, dulces. Ah, sí. Como una reina. ¿Cómo es Fíjate eso? que a mí no sé ni cómo se me ocurrió un buen día. Y yo manejaba desde pequeña, porque aprendí a manejar a los 14 años. Imagínate, aprendiste a manejar tractores y cosas, pick-ups. No, carros, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué aprendiste tan pequeña? Porque tenía una hermana mayor. Y como mi hermana estaba aprendiendo, entonces yo dije, yo aprendo también. Ah, imagínate. Y como en estatura yo era más alta que ella,
fíjate, porque ella era un poquito más baja. Ok. Entonces yo a mis 12 años ya era casi la estatura que tengo ahora, ¿te imaginas? Ok. Entonces yo dije, no, yo quiero aprender y mi papá dijo, sí, mi mamá también. Entonces, bueno, yo desde pequeña empecé a tirar dulces. Y se me ocurrió un día y había un montón de niños en la carretera. Ajá. Y en esa época, te voy a decir, no había delincuencia. Yo viajaba sola, aún así de jovencita, y a la finca, porque era empavimentada también, ¿verdad? Entonces, pero habían días, sábados, que yo no podía ir. Y mira, me entraba una tristeza cuando mi papá llegaba y me decía, Gloria, allá te estaban esperando todos los hipotes. Ay, mira, me entraba un dolor en el pecho, Ay. porque de verdad era una ilusión de estos niños. Claro, totalmente. Y a mí me pasó algo hace poco, te lo quiero terminar esto. Cuéntame. Fíjate que esta joven, Ujú. que es maratonista, que hace poco... Cristina. No, es otra joven que es de Santana Ah, ok. y en este momento se me escapa el nombre, Ajá. porque ya que tú me lo mencionaste. Y fíjate que se me acercó en un evento de Norman Quijano, por cierto, y que le dio un distintivo a esta niña. Y se me acerca y me dice, ¿me puedo tomar una foto con usted? Claro que sí, le digo. Y cuando viene cerca me dice, yo recogía dulces, me dice. No. Sí, fíjate. Mira, me Pero sería- emocionó, ajá. me emocionó tanto, porque esta niña lo que tiene una gran trayectoria, ¿verdad? Ahora Claro. no sé cuántos años tiene, pero... Qué emoción. Imagínate. Qué lindo, ¿no? Bueno, son recuerdos y además son gestos que nacen, que también uno los ve de sus papás, porque así como tú veías que tu papá era tan dador con la gente en el pueblo, que los ayudaba y todo, pues tú dijiste, bueno, yo también quiero colaborar. Y eso es parte del servicio con el que nacemos, aprendemos muchos de nosotros, que gracias a Dios podemos servir a los demás, y quizá por eso también ya tuviste que el servirle al país, esa tendencia a poder ayudar a los otros, ya viene desde pequeñito. Y a lo mejor tu papá no era político, pero actuaba como, ¿no? Sí. ¿Verdad? No, él era muy cercano a la gente, fíjate. Y él era un hombre muy respetuoso, con mucho carácter, pero muy respetuoso y muy cumplido. Fíjate que tengo una anécdota de mi papá también, que en una ocasión estábamos almorzando y vienen y llegaban a cobrar algo, fíjate. Ujú. Y mi mamá le dijo a la muchacha, a la empleada, le dijo, Ahí está su mamá, ¿verdad? sí, por ahí estaba. ¿Y su Fíjate papá? que le digo a mi mamá dice, a la muchacha, no le dice, que vuelvan en la tarde. No le dijo a mi papá, es suficiente con que no den crédito. Así es que él se levantó a cancelar. Buenísimo. Entonces fueron detalles así que uno va aprendiendo, Claro. te voy a decir desde pequeñito. Ahí esa eres tú, ¿verdad? Sí. Yo te digo, qué colocha, Gloria. Me dice, no, me hacían anchoas. Ay, me hacían unas anchoas que me puyaban en la cabeza y me dolía, pero Ay, no. horrible. Yo soy pelo liso, ¿verdad? Mira qué linda. Te pareces a Shirley Temple. Ahí. Bueno, y estamos viendo ya más grandecita. Sí. Esas son fotos de Del doña colegio. Gloria Salguero cuando estaba más joven, parte de su infancia, de sus facetas que no conocemos. Ahí estás también Sí. con tu hermana. No, con compañeras de colegio. Compañeras de colegio. Bueno, tú tienes una hermana, tenías una hermana, ¿verdad? Sí. Ella es tu hermana mayor, era Mi tu hermana mayor y falleció. y falleció cuando tú tenías qué edad, 20 y pico de años. 20 y pico de 22 años. sí. Y tienes un hermano también, Miguel Que Ángel, también muere. que también muere. Pero ya nos vas a contar un poco más sobre eso. Yo quiero que me cuentes sobre tus estudios. Ahí te vemos, mira, montando caballo. Wow. O sea que tú eras una muchacha de armas tomar. Tú a todo lo que se viniera, vamos, sin miedo, ¿no? Definitivamente. Ahí salgo de bachiller. ¿No te daba miedo la vida en la finca, sí, las culebras, las cosas, los animales? No, fíjate que no. Mira, ahí estoy en Mira Cambridge, qué bien. en Inglaterra. Qué Y guapísimo. fíjate que mi hermano, una vez yo, pero bien pequeñita, me pudió al caballo y me sale el caballo hecho un diablo. Y entonces, ahí estamos en las cataratas del Niágara. Ajá. Entonces sale mi papá detrás para detenerme. Ese fue mi primer carro, Qué lindo. un Thunderbird. Divino. Era algo... Y ahí estoy también cuando cuando la guerra, Ajá, cuando la guerra. ahí con el fusil en la mano, ¿eh? ¿Y sabías manejarlo? No, Solo era la foto. solo para la foto. Nada más. Pero ahí estoy en París con mi hermano. Y ese es tu hermano. Sí. Bueno, ahí están otras de las facetas. A mí me encanta ver fotos porque las fotos a uno lo hacen recordar y revivir momentos increíbles, ¿no? Mira, y cuéntame un poquito de tus estudios. ¿Estudiaste en Santa Ana? Fíjate que yo estudié en Santana la primaria. Ajá. Luego mi hermana inventó venirse a estudiar a San Salvador. Y mi hermana dijo, yo ya no voy a la Asunción, me voy al Sagrado Corazón.
ahí pasó algo también. Yo fui al Sagrado Corazón a conocer, no me gustó en aquel momento. El Sagrado Corazón estaba en otro lugar. Okay. Entonces yo dije, no quiero ver la Asunción. Entonces me sentí familiarizada, habían monjas que habían estado en Santana y dije, no, yo me vengo a la Asunción de San Salvador. Y te fuiste. Y mis papás aceptaron tener a una hija en un colegio y otra en el otro. Pero eran internos, ¿no? Sí, éramos internos. ¿Y salían cada cuánto? Fíjate que al inicio cada mes. Imagínate. Y si no te dejaban salir el domingo, si llegaban nuestros papás a vernos, ¿verdad? No, era bien duro. Pero Dios fíjate mío. que la educación que nos dieron también fue de mucha responsabilidad a las monjas. Y yo creo que eso le sirve a uno muchísimo en la vida, la responsabilidad. Y fíjate que nos levantaban a misa y estudiábamos toda la mañana, almuerzo, recreos, bueno, los recreos de mediodía también, de media mañana. Y luego en la tarde seguíamos estudiando hasta las 5 de la tarde. Imagínate. Y luego habían recreos, luego cena. Y luego Y pues así también... todos los días. Todos los días. O sea, que eso te creó una disciplina súper, ¿no? fuerte. Y eso te ha servido también para tu trabajo y tu vida, ¿no? Así es. Exacto. Así es. Bueno, y entonces estudias allí y luego decides estudiar en la universidad. Después de que terminó aquí en San Salvador el bachillerato, con otras amigas, unas ya se habían ido. En esa época varias amigas se fueron para Estados Unidos, otras para Europa. Y unas que estaban en Europa nos empiezan a mandar cartas y fotos. Entonces nos entusiasmamos con Europa. Ay, ¿quién no? Imagínate. Y nos fuimos con otra amiga y allá me encontré con otra salvadoreña. Éramos 3 salvadoreñas en el colegio en Suiza y Qué la divino. pasamos fantástico. Divino, claro, imagínate. Y fíjate que eso ayuda mucho, porque uno conoció compañeras de cualquier parte. De Irán, yo tenía compañera de mi cuarto, Imagínate. era una iraní, y luego habían, escocesas, suecas, de Finlandia, de la Argentina, de Venezuela. Yo tengo una gran amiga en Venezuela, Alicia Rotos, por cierto. Ah, bueno, saludos. Saludos, Alicia Rotos. Y cuando estuve, la vi, fíjate, en una oportunidad. Y luego, fíjate que, bueno, españolas, mexicanas, de gente que de también... todas partes del mundo. Entonces tú llegabas a platicar y a conversar con todo el mundo. Y te voy a decir que ahí habían, bueno, gente verdaderamente, bueno, multimillonarias, te voy a decir. Yo decía que era la pobrecita del grupo, ¿verdad? Pero por lo menos, en cuanto a eso es lo que yo llegué a entender, que uno no vale por lo que tiene, sino por lo que tú eres. Exacto. Y yo me llegué a llevar bien con todo el mundo también. Y además que yo me imagino que tu curiosidad se despertaba y preguntaba sobre los países, cómo eran, ¿verdad? De dónde venían, Así es. Cómo se manejaba todo. Bueno, fíjate que no quisiera exagerar, porque a veces hay cosas que a uno se las toman a mal, pero esta compañera que era Nas Diva, era prima hermana de la Fara Diva. En ese momento llegaron en una oportunidad ahí al colegio a visitarla. Qué bien, ¿no? Con Bueno, imagínate, personalidades que la vida te permitió conocer, sin tú siquiera imaginártelo. Sabemos que también has conocido otras personalidades que admiras muchísimo y eso lo vamos a hablar más adelante. Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir conversando contigo, Gloria. De verdad estoy encantada que estés aquí y además mencionarles muchísimas gracias porque están enviando sus preguntas en el Twitter. Por aquí me hablan, me preguntan, si hablas algún otro idioma. Hablo un poco de francés y de inglés. Ok. ¿Cuál es tu destino favorito en vacaciones? Pues mira, para mí es visitar la finca. Ok. Bueno, y vamos a seguir conversando con Gloria Salguero Gross, que se encuentra ya con nosotros aquí en Facetas. De verdad, encantada de tenerla aquí. Ya venimos. Siempre llevaba mis calificaciones en cada periodo que terminaban las clases y ella se tomaba, y eso lo recuerdo con muchísimo cariño y mucha sorpresa al día de ahora, siempre se tomaba el tiempo para ella ver detenidamente mis calificaciones e ir analizando los avances que tenía, ¿verdad?
cada uno de los periodos que se iban pasando. Asimismo, al día de ahora, pues mis hijos tienen la misma costumbre hasta el día de ahora, y el otro día observando, que yo se lo comenté a ella, le dije que cómo me había agradado ver que tenía la misma dedicación que conmigo hace muchos años. Para mí, mi tía siempre ha sido una mujer que ha dado una vida, un ejemplo de vida, y eso es el que uno convocado a seguirlo realmente, no solo para mí, sino que también para mucha gente que quiera pues progresar en la vida bajo un esquema de rectitud y de transparencia, ¿no? Bueno, miren qué palabras más lindas que le ha dedicado a su sobrino, Eric Salguero. Sí. A doña Gloria, ahí está su sobrino, que por cierto ha sido, digamos, el familiar más cercano que ha tenido, porque ha pasado por momentos muy difíciles, doña Gloria, muy dolorosos. Muy duros. Yo quisiera abordar un poquito esa faceta, porque de verdad yo creo que a muchas personas le pueden suceder lo que a ti te sucedió, y sin embargo tú saliste adelante, pero que nos digas cómo hiciste para mantener esa fortaleza, para seguir manteniendo tu fe, porque a veces uno, Sí. cuando le suceden esos golpes de la vida tan duros, dice, bueno, ¿y dónde está Dios conmigo? O sea, ¿verdad? Falleció primero tu hermana, Sí. de una embolia, tu hermana mayor, que Sí. la querías muchísimo, obviamente. Y que era guapísima. De verdad. Pero así guapísima. Bueno, Sí, igual que lástima. tú. No. Luego, ¿quién fallece? Mi papá. Tu papá. Mi papá, sí. Después fallece tu madre, No, mi hermano. tu hermano. Y después mi mamá. Imagínate. Ese día sí me volví casi loca, el día de mi mamá. Porque era la única. Ya la última. Claro, la persona que te grupo quedaba así ahí. familiar del... ¿Y ella cómo vivió todas esas pérdidas? Para ella fue bien duro, porque para mi mamá el hijo consentido era mi hermano. Imagínate. Y eso también no fue muy bueno para mi hermano, lo consintió demasiado. Y luego, fíjate que, claro, la primera muerte fue la de mi hermana, ¿verdad? Fue terrible. Luego lo de mi papá fue muy triste también. Murió allá en Estados Unidos, en Nueva Orleans. Y la verdad que mi papá estaba muy bien, pero mi papá quería que mi hermano se chequeara. Y para animarlo a que se chequeara, le dijo, yo me voy a chequear también. Y resultó que mi papá tenía un aneurisma. Y entonces ahí en esa época nos dijeron que no había más remedio que operarlo porque le podía explotar aún en el viaje de regreso en el avión. Una cosa bien... Y en esa época pues había habido hasta trasplante ya de corazón en la Ochsner. Entonces dijimos, bueno, papá, él no quería, dijo, vamos a El Salvador y después regresemos. No, le dijimos, no, mejor que te operen, y estuvimos, yo ni me acuerdo, si mes y medio, casi solo en cuidados intensivos, fíjate. Sí, fue porque durísimo. una operación de corazón siempre está el riesgo de que puedes fallecer ahí en la operación. Y entonces estuvo todo ese tiempo en cuidados intensivos y no logró. Bueno, lo sacaron en 2 oportunidades, pero de un día para otro, que ya sería complicado, y otra vez de regreso, Otra 2 o vez. 3 veces. Y fue durísimo, te lo digo, porque bueno, para mí mi papá, y fíjate que yo sí te voy a confesar también, que cuando muere mi papá, o cuando lo veía tan mal, y yo le pedía tanto a Dios, pero tanto, que yo sí me volví rebelde un tiempo. Yo me volví rebelde un tiempo. Eso no Pero después, pues, tuve que sobreponerme, y ya hubo algo que yo sí le pedía a mi papá, fíjate. Le decía, papá, yo quiero recordarte todos los días, pero con alegría. Yo no quiero entristecerme al recordarte. Yo quiero recordarte con alegría. Y fíjate que me lo propuse, y te digo que me fue pasando, y yo me acordaba, y como te digo, todo el mundo a mí me hablaba de mi papá, solo bellezas, pero bellezas. Fíjate que el entierro de mi papá fue un entierro tan grande en Santana que yo creo que pocas veces han habido esos entierros. Vivíamos como a 4 cuadras o algo así de la iglesia, y la gente se fueron a pie todos, nos fuimos a pie, y no terminaba de llegar la gente a la iglesia de todas las clases sociales. Un hombre muy querido, ¿no? Sí, En su y tierra. fíjate que mucha gente se enteró allí, yo me enteré también de que mi papá le había ayudado a muchísima gente. Ahí es cuando uno se entera de Y mi todas las mamá cosas. era más seria, más en eso había que proteger los derechos de la familia, ¿verdad? El que era más generoso, no lo voy a negar, era mi papá. Era tu papá. Entonces mi papá todo eso lo había hecho sin que se enterara mi mamá. Imagínate, qué bello. Y ahí fue donde nos fuimos dando cuenta, y entonces uno realmente fue un hombre tan grande para mí, que fue mi ejemplo y sigue siendo mi ejemplo. Sigue Y siendo para tu- mí mi capital más grande es, vaya, el nombre de mi papá, por decirte. No es aquello, para mí yo llegaba a entender, y es lo que la mucha gente, bueno, no lo entienden, que el dinero no es todo en la vida.
El dinero es una consecuencia, una cosa secundaria. Claro, tú tienes que trabajar para tener lo necesario, pero ya después tener cantidades exuberantes de dinero y sobre todo mal habidos, Exacto. eso es lo peor que puede haber. Así es. Esas cantidades de dinero tan grandes que logran tener, entre paréntesis, pues muchos políticos y algunos empresarios también, porque hay que decirlo. Por eso no me quieren a veces, porque digo las cosas tal como son, pero así son. Claro. Y fíjate que eso no da felicidad. No da felicidad. No, el dinero definitivamente no compra la felicidad, como tú dices, es necesario y uno tiene que trabajar para tener lo necesario, para vivir, y a lo mejor que te quieres dar tu gustito de viajar para algún lado, etcétera, etcétera, está bien, está permitido. Pero ya cuando las cosas son malavidas... No, y si tú lo haces a base de tu propio esfuerzo, claro, tú puedes tener lo que todo tú es quieras, válido, ¿verdad? Dentro de ciertos límites. Gloria, y luego de esa muerte que fue tan significativa para ti, tan dolorosa para ti, la muerte de tu papá, fallece tu hermano, que también creo que tenías una relación muy cercana con él. ¿Fallece por lo mismo? No, él fallece por otros problemas naturales, pero... Ok. ¿verdad? Y fallece también. Y mi mamá muere al mes 25 días. Dios mío, ¿cómo hiciste? Sí, fue algo espantoso. ¿Y en quién te apoyabas, Gloria? O sea, ¿quién tenías al lado para llorar, para hablar, para contar cómo te sentías? Pues fíjate que en ese momento realmente no tenía a nadie, porque tengo un primo mayor, pero el primo andaba de viaje y entonces no tenía a quién recurrir. O sea, yo tuve que enfrentarme con mis amigos, por supuesto. ¿Y mis sobrino? Amigos y porque yo siempre he tenido muy buenos amigos. Ok, gracias a Dios, que son excelentes. Los amigos son la familia que uno escoge, ¿verdad? Como dice un dicho. Este sobrino es hijo de mi hermano. De tu hermano. ¿Y cómo pasó a ser la relación luego que tu hermano fallece? Bueno, fíjate que yo empecé pues a acercarme más a él y luego pues ya más grande pues siempre pues estuvimos más cerca, ¿verdad? Yo viendo pues que no dejara de estudiar, se fue con una beca incluso que él consiguió a base de su propio esfuerzo a Costa Rica. Qué bueno. Luego ha hecho muchas cosas él tiene como 4 o 5 títulos, te voy a decir. Buenísimo. Sí, estuvo en España, aún en Estados Unidos, en fin, tiene varios posgrados, ¿verdad? Excelente. Entonces ha hecho un gran esfuerzo. ¿Qué te hizo volver a retomar la fe nuevamente? Porque uno sí se pone bravo y le dice, y a veces le cuestiona a Dios, ¿verdad? ¿Por qué me estás haciendo esto a mí? Y a lo mejor uno se aleja en muchas situaciones de la vida. Graso error, porque yo creo que es lo peor que podemos hacer, pero a lo mejor desconocemos, ¿no? Que no lo estamos haciendo bien. ¿Qué te hizo regresar otra vez? Bueno, yo te voy a decir, yo me alejé más que todo de la iglesia, ¿verdad? De no estar llegando, porque yo era de misa frecuente, no solo los domingos, sino que más todavía, porque ya venía también desde la costumbre del colegio y todo esto. Pero fíjate que mi comportamiento y mi conducta siempre no varió, ¿verdad? O sea, tratar de hacerle bien a los demás. Claro. A mí me inculcaron en el colegio, y mis papás, por supuesto, el espíritu de servicio, de servir a los demás. Y fíjate que yo tengo una mentalidad bien diferente a muchas personas, bueno, que estudiaron conmigo o que sea, que para mí una persona, entre más poder llega a tener, de lo que sea, económico, político, social, tú tienes que ser mejor con la demás gente, fíjate. Más responsable. Más responsable, más condescendiente, más solidaria en lo que tú puedas colaborarles. Entonces, ese ha sido mi espíritu. Y fíjate que hay otra cosa, a mí no me gusta, por ejemplo, por ejemplo, en el partido, si para mí alguien es bueno, hay que apoyarlo y hay que respaldarlo, hombre o mujer. Y fíjate que yo siento que en el partido las envidias y los egoísmos, te voy a decir, espantosos. El ego. Y fíjate que yo al revés, incluso más con las mujeres todavía. Yo he estado pues en la Asociación de Parlamentarias, yo he impulsado las mismas alcaldesas, las hacemos que aprendan un montón de cosas, desde autoestima, que para mí es la más importante de todas. El que no cree en ella misma, una mujer que no cree en ella o un hombre, no funciona. Y para mí cuando hay una mujer que es envidiosa, que le gusta solo aparentar ella y que no aparenten las demás mujeres, eso no es ser líder, para nada. Exacto. Entonces yo he tratado damos la autoestima, damos imagen, damos... todas las relaciones de los 3 órganos del Estado, en fin, es bien completo. Pero eso lo hacen allí en el partido. No, esto fuera, es de la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias. Exacto, exparlamentarias, que eso me encanta esa labor que tú estás haciendo, porque además la vida política es difícil, pero sobre todo para las mujeres es muy complicado. Entonces el hecho de que ustedes puedan prepararles y decirles sí se pueden, ustedes mujeres, pero
mujeres, pero tienen que prepararse. Como yo siempre he dicho, si uno está preparado puede lograr muchas cosas. ¿Qué hacen en esa asociación? Bueno, fíjate que en primer lugar es pluripartidista, ¿verdad? Bueno, yo soy la presidenta y fundadora desde el año 2001. Y luego Nidia Díaz es la primera vicepresidenta y Milagro Azcuna la segunda vicepresidenta. Entonces, y luego estamos ahí de otros partidos también y hacemos todo lo que hacemos, invitamos a todos los partidos políticos, les damos una cuota y fíjate que hemos mantenido una relación bien linda. Fíjate que es increíble. Bueno, a nosotros como asociación nos premiaron cuando los 15 años de La Paz, porque dijeron que era una asociación que invitaba a la convivencia pacífica. Claro, porque quién se iba a imaginar que de repente de ARENA, del FMLN, etcétera, los otros partidos políticos allí, exparlamentarias unidas. Fíjate que cuando llegamos al primer diplomado, las de un partido y de otro se veían con caras no muy agradables, y se hacían los grupitos, ¿verdad? De un grupo y de otro. Y después al vernos cómo nos llevamos nosotros, mira, empezó una relación tan bonita. Se fueron relajando. Y se fueron colaborando entre ellas mismas. Qué bueno. Y algunas han salido más amigas de diferentes partidos que del mismo partido. Que del mismo partido. Bueno, y esas son cosas que suceden gracias a iniciativas como esta que doña Gloria Salguero pues ha realizado con muchísimo cariño. Nosotros nos vamos a ir a otra pausa. Vamos a seguir conversando con ella. Gracias por escribirnos en el Twitter todas sus preguntas. Ya venimos. Gracias por seguir con nosotros a través de Canal 33. Esto es Facetas con María Fernanda. Esta noche nos acompaña doña Gloria Salguero Gross, que de verdad es un placer poder conversar con ella y conocer otras facetas. Aquí estamos hablando cosas más familiares. También hemos pasado por su faceta como política un poco de esa parte, pero ya vamos a ahondar un poco más en esto porque nos estabas conversando sobre Asparlexal, ¿verdad? Que es esta asociación precisamente donde están las exparlamentarias unidas y parlamentarias unidas todas. Así que, bueno, eso es una gran labor que están haciendo. Pero les quiero contar un poquito de la trayectoria política. Fue fundadora del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena en el año 1981. También directora del sector femenino de Arena del 87 al 94. Representante de Arena ante la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz, COPAS, en el año 1992 al 94, durante la guerra, ¿no? Y también la mujer presidenta del COENA de Arena 1996-97. Además, fue presidenta de la Fundación Democracia, Paz, Progreso y Libertad, Fundepal, en el año 97-2001. Les cuento que también es hija meritísima de El Salvador en el año 2010 y tienes una lista impresionante, porque esta lista es larga, no crean ustedes que aquí estoy leyendo rápido para que me alcance, ¿verdad? Pero cargos desempeñados que han sido importantísimos además en nuestro país: diputada a la Asamblea Legislativa en el año 82 al 2000, diputada constituyente del 82 al 83 y vicepresidente también de la Asamblea Legislativa y presidente, ¿verdad? La primera mujer presidenta, exactamente, de la Asamblea Legislativa. Bueno, y la lista sigue, pero yo me quedo aquí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegaste a toda la política? Porque incluso yo tengo entendido, Gloria, no sé si me equivoco, tú me corriges, que tu papá te había dicho que la política nada que ver, que era sucia, que no servía. ¿Y por qué te mencionaba eso? ¿Será que él te veía rasgos políticos por ahí? Fíjate que no lo sé, porque cuando mi papá ya había fallecido y mi papá siempre nos dijo: hijos, en política nunca se vayan a meter. Esa era como una sentencia. Y bueno, yo nunca pensé en entrar en política, pero yo entré en política a raíz de la reforma agraria en El Salvador, que fue una época durísima. Dura porque además yo me imagino que tú te quedaste sola administrando todo. Administrando todos los bienes de tu familia y viene la reforma agraria.
Y fíjate que yo no era de oficina, yo era de ir al campo. Yo me iba todos los días a la finca, bueno, días a las 6 de la mañana, otros a las 8, pero yo me iba, hasta a veces me llevaba con mi picnic, me quedaba a almorzar allá, en fin. ¿Y qué te motivó que dijiste, yo necesito hablar y que me escuchen, ser escuchada? No, es que fíjate que, como te digo, yo le tenía tanto amor a la tierra y pues al trabajo de mis tatarabuelos, abuelos, mis padres. Entonces aquello fue un golpe espantoso. Claro. Yo me enfermé incluso del intestino, pues. Imagínate. Y todavía tengo problemas del intestino, ¿sabes? Me repercutió de una forma espantosa. Y como te repito, porque yo iba, hay gente que tenía propiedades, pero nunca iban a las propiedades. Y que a veces ni las conocieron, fíjate. Entonces yo sí las conocía bien y las iba a caminar, en fin, etc. Entonces para mí fue un golpe tan terrible que yo empecé pues a ver qué pasaba después de la reforma agraria y empezamos con un grupo de afectados de la reforma agraria a trabajar para ver qué recuperábamos, ¿verdad? Y que la verdad recuperamos una tontera. Yo recuperé el derecho a reserva y el pago de las propiedades fue un pago irrisorio, te voy a decir. Irrisorio en cuanto al precio, que no, bueno, es largo, pero irrisorio el precio y además los bonos no valían nada después, ¿verdad? Bueno, es una historia larga. Entonces, yo sí he conocido la vida, por ejemplo, de la historia del país desde el golpe de Estado para acá, pero tal vez no tanta gente como la conozco yo de veras, porque la viví en carne propia. Claro, la viviste. Y luego, fíjate que empezamos con la idea de fundar el partido, y ahí fue cuando, pues, con Roberto Dabuizón, que para mí ha sido el único líder realmente de El Salvador, verdadero y auténtico líder, que expuso su vida para la vida que tenemos ahora en libertad. Y entonces un grupo pequeño nos agrupamos con él para fundar el partido. Él hubiera querido 100 firmas y solo obtuvo 34, fíjate. Imagínate. Porque todo mundo, bueno, digo todo mundo, aquellos a los que él les pedía la cédula y les decía después, tú vas a ser fundador, iban donde el doctor Ávila Moreira a reclamar su cédula y decían, no quiero ser fundador. Entonces, así fue como empezamos. Estamos viendo las fotos, por cierto. Ah, sí. Ahí es, sí, esa foto es con Chevín Argueta, el hijo de Chevo Argueta, que, por cierto, yo vivía en la casa de ellos en esa época, un tiempo. Ahí estamos las mujeres parlamentarias constituyentes, ¿verdad? Las que estábamos en esa época. Luego ahí yo ya soy presidenta de la Asamblea, ahí está Freddy Cristiani, está Mauricio Gutiérrez Castro. En el periodo, ¿no? Sí. Con Freddy Cristiani. Allí estamos, esa es la directiva de la Asamblea en mi época, ¿verdad? 3 mujeres. Éramos 3 mujeres, sí. Ese es cuando vamos a ponerle ya la banda a Armando Calderón Sol, el día pues de que él recibe ya la investidura. Ahí estamos en los presidentes de Centroamérica en esa época de los diferentes parlamentos, ¿verdad? Cofrel. Mira qué bien. Qué experiencia, ¿no? Esa es una visita a Taiwán, ¿verdad? Muy impresionante ese viaje. Muy impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué te impresionó tanto? Porque fíjate que ahí estamos con la señora Margaret Thatcher. Dios no, mío. para mí ha sido la mujer que yo más he admirado, te voy a decir. Impresionante su vida. Y tú sabes la historia que la sacaron en el periódico. Bueno, yo la vi en la película. Obviamente conocía un poco de ella ya, ¿no? Fíjate que ella, no ella, a mí me invita el Reino Unido de Gran Bretaña a visitar Inglaterra. Ajá. Pero fíjate que como yo de verdad, yo viajé muchísimo y yo no llegué a hacer política para viajar, sino que para trabajar. Entonces yo dije, no, yo no voy, a menos se me ocurrió que me reciba la señora Margaret Thatcher. Ajá. Y entonces lo pedí, fíjate, qué atrevida yo, ¿verdad? Porque imagínate, ella pues, ni modo, quién era esta señora y todo. Y sin embargo, quizás dijo, ¿quién será la atrevida que ha pedido? Y quizás por curiosidad, por lo que tú quieras, pero No, me recibió. imagínate. Pero me recibió 1 hora, estuve con ella. Ay, qué belleza. Y fíjate que... Y ya estaba más grandecita, ¿verdad? Se veía ella. Sí, ya estaba en la Cámara de los Lores, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjate que viene, ahí está, ella me lo dedica. Qué experiencia Porque más hay gente que te divina. puede decir, estuve con Margaret Thatcher, Ay, no. pero ella me mandó libros. de 1 ella. hora estuviste con Sí, ella, ¿de 1 qué hora. hablaron? Porque ella es una mujer fiel defendiente de las mujeres, además. No, y también de la democracia y de la libertad, económica. De y género, eso. además, también, Nosotros ¿no? coincidíamos De igualdad. con ella, por supuesto, como partido. Mira, tú sabes que tengo aquí algunas frases de ella interesantes. Dice, en cuanto se concede a la mujer la igualdad con el hombre, se vuelve superior a él.
Esa es una frase que ella dijo. Y también decía, en política, si quieres que se diga algo, pídeselo a un hombre. Si quieres que se haga algo, pídeselo a una mujer. Esas son frases de Margaret Thatcher. Las comparto. No, mira, fue una mujer extraordinaria, ¿verdad? Sí, cayó el muro de Berlín, ella fue el artífice realmente, totalmente. con Gorbachev y con Reagan, ¿verdad? Exacto. Y la verdad que fue algo impactante. Fíjate, nunca en la historia de Inglaterra un primer ministro había sido reelecto 2 veces, ella fue reelecta 3 veces. Imagínate tú. Entonces tenía una capacidad exagerada. Pero lo que sí te quiero trasladar nada más, fíjate que ese día que yo estoy con ella, bueno, fue de lo súper agradable. Y cuando yo llego al hotel por la tarde, porque tenía otras visitas, fíjate que me encuentro una caja con los libros que ella me había mandado y otra folletería. Qué belleza. Mira, a mí me dio un impacto de, bueno, algo bellísimo. Qué divina, porque ¿no? quiere decir que le agradé a que sea un poquito o mucho, ¿verdad? Porque ya para molestarse en escoger 2 libros, mandármelos y hacer. Pero además que uno lo siente, Gloria, yo no sé, ¿qué sentiste tú en ese momento que platicabas con ella, a una mujer que tanto admiras? ¿Sentiste química, similitudes? Ah, sí, me identifiqué terriblemente muchísimo con ella. ¿verdad? Me identifiqué terriblemente ¿Y con en qué tema, digamos, fue el que más tocaron así, más largamente o el más impactante para ti? Bueno, mira, con ella, pues la parte que más me ha impactado toda la vida, y lo platicábamos, era el carácter. Y yo le decía que sin carácter pues no se podía hacer nada. Yo también le conté que también pues era presidenta de la Asamblea en ese momento. Y fíjate que antes de que a mí me dijeran que yo iba a ser presidenta, se lo habían ofrecido a 2 compañeros más y ellos no habían aceptado. Entonces, y yo se lo conté y lo cuento porque fue cierto. Y fíjate que cuando a mí me dijeron, pues te vas a ir tú de presidenta de la Asamblea, sí, les dije, ¿por qué no? Bueno, ahí está, y con eso nos vamos, sin miedo, así es, las mujeres, adelante. Las mujeres al poder, me encantaría ver más mujeres, claro que sí, en la política. Ya venimos con más de Facetas, estamos conversando con Gloria Salguero Gross. Encantada de tenerte aquí, Gloria, un gusto. Ya venimos. Gracias. Ya estamos de regreso, aquí estamos conversando tras cámaras con doña Gloria Salguero Gross, que nos acompaña hoy gentilmente para compartir otras facetas, y sí que hemos conocido otras facetas, por lo menos ha sido mi experiencia, espero que ustedes también. Vamos a ir a una sección que nos encanta que se llama Zoom. Adelante. Una serie de preguntas para que tú nos contestes. Vamos a ver qué tal nos va. No, súper bien. Mira, ¿qué ha significado para ti la muerte en tu vida? Bueno, pues la muerte en la vida es que nos vamos a estar, dependiendo de lo que hayamos hecho, de nuestras obras, nos vamos con Diosito. Ok. Bueno, ya nos contestamos. Y te quiero mencionar que no le tengo miedo a la muerte. Okay, yo estoy convencida que todo el que nace se tiene que morir. Yo soy una persona pragmática. Yo sé que me voy a morir y a mí no me afecta. Ok, perfecto. ¿Qué diría tu padre si te viera ahorita? ¿Hasta dónde has llegado en la política? ¿Qué crees tú que diría tu padre? Francamente, no sé qué hubiera dicho. Que ahorita estoy orgullosa de ti, orgulloso de ti. No sé qué hubiera sorprendido, dicho. ¿no? Mi mamá hubiera estado fascinada. Ajá. Mi papá tal vez preocupado. Preocupado. Sí. Bueno. Lo más difícil en la vida es la convivencia. Eso es algo que... Fíjate que yo he determinado que lo más difícil en la vida para cualquier ser humano es la convivencia con los demás, desde el vientre de su madre. Porque fíjate que tú estás embarazada. Sí. Vas a tener un bebé. Sí. ¿Niño o niño? Todavía no sé. No sabes. Fíjate que, ¿qué pasa? En un momento dado, tu bebé se mueve. Y tú te mueves, y tú lo mueves un poquito también. Ya le estás enseñando que no es tan fácil vivir, nacer y vivir solito. Y al nomás nacer, se le empieza también a programar las horas de la pacha, de esto, de lo que sea. O sea, tienes que aprender a convivir con los demás
desde el vientre de tu madre. Sí. Y luego convivir para convivir en sociedad, en la misma familia, para mí la base de todo es el respeto. Exacto. El respeto y saber escuchar. Porque hay quien dice que te dejó hablar, ¿verdad? Yo la dejé que hablar. Eso no es saber escuchar. ¿Y nunca te escuchó? No. No, saber escuchar es tomar en cuenta lo que te digan. Si es bueno, aplaudirlo, pues felicitar o decir, me lo comparto contigo. Y si no te parece, rebatirlo con argumentos, pero en una forma educada, claro, y dentro de un marco de verdadero respeto. Yo creo que eso es la base de una sociedad, fíjate, desde Así la es. familia. Así es. De ahí empiezan todos los problemas. Totalmente. Y estoy de acuerdo contigo, la convivencia no es nada fácil, para nada, pero bueno. ¿Sabes cocinar, Gloria? Me están preguntando, además, me están preguntando, ¿cuál es tu alimento preferido de maíz? ¿De a base maíz? de maíz. Bueno, las tortillas. Lo máximo, Pero de ¿verdad? cocinar no puedo nada. 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 Ni un huevo frito. Mi mamá no me enseñó. Mi mamá no nos enseñó a cocinar, porque dijo que a ella tampoco le habían enseñado su mamá. Imagínate. Porque te voy a contar, mira, mi mamá era hija de mi abuelo era alemán. Ajá. Y mi mamá tenía ojos azules, azules, azules. ¿Tú los tienes azules también? No, amarillosos, verdosos. Yo te los veo como azules, pero quizás. Y entonces fíjate que en aquellos tiempos mi abuela no dejó que mi mamá cocinara. Imagínate. Entonces ella también nos trasladó el Tampoco. patrón cultural de Bueno, no. ni modo, ¿verdad? ¿Cuál es tu alimento preferido? ¿Cuál es tu comida preferida? Bueno, la fruta. Mm. Y la naranja es mi fruta predilecta. Ay, qué rico, un juguito de Y naranja. luego las pastas me encantan. Delicioso. Pero me gusta el fettuccini. Ay, sí, mucho queso Y parmesano. el linguini. Rico, ¿verdad? ¿Cuál es tu rutina de belleza? Oh, ¿O es secreto? no, se puede. No, fíjate que, la limpieza de la cara, por supuesto, ¿verdad? Claro. O sea, sí, depende. Si empezamos por la noche, pues es una limpieza total de la cara. Y luego, pues, cremas, ¿verdad? Y ¿Y te maquillas tú? yo me maquillo y Pero yo me te peino. maquillas súper bien. ¿Y te peinas tú también? Sí. ¿Te maquillas y te peinas de salón? Gloria, te lo juro que me tienes impresionada. En una oportunidad me dijeron en Santana, mira, ¿y a dónde vas? Y entonces yo di la dirección de mi casa. Ah, no, si esa es tu casa, me dijeron. Mira, cuéntanos si haces ejercicio, ¿te da tiempo de practicar algún tipo de ejercicio físico? Mira, tengo una tipo bicicleta Ajá. y también que uno puede pararse en ella y entonces hago un poco, ¿verdad? Pero no lo que yo debería de hacer, Lo ni que lo tú que yo quisieras. quisiera hacer, pero ¿cómo cuesta, Dios mío? Ay, sí, ¿verdad? Y yo fui muy deportista de joven y todo, pero hoy después una El pereza. cansancio y Pero todo. al ponerme a ver la televisión, pues una vez me subo en el aparato ya me Y ya. quedo media hora, 40 minutos. ¿sí? Excelente. Háblanos de un líder que tú admires muchísimo. Bueno, si hablamos... O varios, quizá, ¿verdad? ¿Verdad? Si hablamos, yo te puedo enumerar, Margaret Thatcher, Golda Meir, me parece una mujer extraordinaria, pero extraordinaria. Tú sabes que ella se había retirado y la buscaron cuando la guerra de los 7 días o no sé cuánto fue y Ajá. gana la guerra esta señora. Imagínate. Fue algo verdaderamente grandiosa esta señora. Y bueno, actualmente una mujer que ha hecho mucho también fue Michelle Bachelet, ¿verdad? También, En excelente. Chile. Me Fue encantó. excelente, fue muy buena. Entonces, yo te puedo decir, y bueno, en primer lugar uno siempre, pues primero Dios, por Claro, supuesto, ¿verdad? claro. Y nuestra Virgen María. Así y yo es. siempre me encomiendo a Dios, al Espíritu Santo que me ilumine, que para todo, ¿verdad? Así para es. hacer las cosas lo mejor posible. ¿Un libro que te guste mucho o que recomiendes? Bueno, mira, francamente, es la Biblia. Ok. Ese libro, ahí está todo el comportamiento que uno puede tener y debe de hacer, ¿verdad? Así es. ¿Tu artista favorito? ¿Quién te gusta? Mi artista favorito. A ver, que tú digas, ay, este hombre, qué guapo, o cómo canta de bello. Porque hay artistas, fíjate que a mí hay artistas que de repente yo no los veía tan agraciados, pero ya cuando cantan uno dice, ay, hasta bonito lo veo ahora. Bueno, mira, a mí me ha gustado mucho Roberto Carlos, Ah, sí. brasileño, ¿verdad? Buenísimo. Muy bueno y la voz, Ay, el matiz de la voz ¿verdad? de él Ay, divino. el matiz ese me encanta. Exacto. ¿Tu platillo preferido? Bueno, mira, yo te digo, el preferido es la fruta, Ok. porque yo desayuno pura fruta, nada más fruta. Y no puedo pasar sin la fruta, desayuno, almuerzo y cena como fruta. Yo puedo ir a un gran banquete, pero llego a mi casa y me tomo la fruta y té. Yo me imagino que es por la costumbre también de la finca que tendrían ustedes árboles frutales y que es delicioso. Aquí me dicen, Madridalice, dice, es la única señora de arena que me agrada.
Ay, dice que le manda un saludo especial para usted también, así. Bueno, que dónde le gusta irse de vacaciones. En fin, cantidad de verdad de preguntas que te tengo aquí que te las voy a hacer llegar. Y bueno, quiero agradecerte, Gloria, de una vez. Aquí te voy a obsequiar gracias a 11 Postres Gourmet. Estos alfajores deliciosos que hace Ana María. Son riquísimos, ahí está el teléfono, lo tienen en pantalla. Y un mensaje ya rapidito que nos quedan unos segunditos para despedirnos. Bueno, fíjate que yo también soy muy orgullosa de Santana, de los dulces artesanales de Santana. Ajá. Y yo te traigo también dulcitos para ti. Ay, no me digas. Pero no solamente eso, Yeah. sino que te traigo algo más. Ajá. Algo para tu bebé. ¡Ay, qué divino! ¡Qué bello! Gracias. I love you. ¡Qué linda! Muchísimas gracias por este detalle tan precioso. Y te traigo la caja. Qué bueno que me regalen. Me encanta que me regalen. ¿Verdad que sí? ¿A quién no le gusta que le regalen? ¿Verdad? Mira, Y los dulcitos. estos dulces son Uy, buenísimos. ¡Qué delicia! Son Miren artesanales. esto. Ya lo voy a abrir, por Dios. Son riquísimos. Ahí viene dulce de leche, viene chilacayote, vienen unos quesitos de almendra, que son la muerte. Qué rico. Bueno, muchísimas gracias, Gloria, de verdad, por permitirnos entrar en tu corazón y compartir otras facetas con nosotros. Y un beso enorme, que te siga bendiciendo el Señor con ese don que tienes para servir y ayudar a los demás. Pues mira, lo que yo solo quisiera mandar el mensaje es de que todos luchemos muchísimo por mantener nuestras libertades y nuestra democracia, ¿verdad? Porque sí, y que le pidamos a Dios que nos bendiga siempre, que nos ilumine para que actuemos correctamente. Así es. Gracias, Gloria, por estar con nosotros. A ustedes, amigos, un beso enorme, cuídense mucho. Buenas noches.